¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Si uno revisa las encuestas de opinión pública, estoy pensando concretamente en el Latinobarómetro, encontramos que la principal queja que traemos los mexicanos en contra de nuestra democracia no es la inseguridad ni la falta de educación, sino la corrupción. Y si se pregunta cuál es la solución que se espera, muchos responden: se necesita mayor transparencia en el gobierno y en la cosa pública. Sin embargo, hemos sido muy lentos para poder resolver las piezas de legislación que fortalecerían nuestras instituciones para que esa transparencia y acceso a la información llegue a la altura y a la expectativa de lo que los mexicanos y las mexicanas esperan. Incluso hemos visto el episodio contrario, intentos de contrarreforma. Revertir lo ganado fue más o menos lo que vimos la semana pasada y antepasada. Sin embargo, todo indica que ahora sí, después de saltar algunos escollos, probablemente en el Senado vamos a contar ahora con una reforma suficiente para que el órgano encargado de la transparencia a nivel federal, el IFAI, para que las instituciones que le acompañan puedan realmente darle a este país amplitud en el tema de la transparencia y el acceso a la información. Hoy hablaremos del estado de las cosas en materia de transparencia, dónde va el camino, la ruta legislativa y luego la operación de la norma, que no es una tarea sencilla. Tenemos una mesa extraordinaria de buenos conocedores, de quienes justamente dieron la batalla para revertir ese intento de contrarreforma. Comenzamos. Mi nombre es Edna Jaime Treviño, soy directora de México Evalúa. Lo que salió del Senado es un avance. Le da al IFAI autonomía constitucional, lo que de inmediato produce que el IFAI tenga competencia, no solamente sobre órganos de la Administración Pública Federal, sino contra otros entes del Estado mexicano, otros poderes, el Poder Judicial, el Legislativo, los sindicatos y los partidos políticos incluidos. La minuta del Senado llegó a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados se encorchetó. Y lo que salió fue un proyecto de dictamen que contravenía el espíritu de la minuta del Senado en más de un sentido. Fue un albazo, ¿no? Esto de procesarlo en la noche, sacarlo en la mañana y todo con una gran premura. Digo, la prisa de todo esto era lo que nos tenía vueltos locos. Teníamos unas cuantas horas para reaccionar. Planteaba muchos mecanismos y agentes de impugnación a las decisiones del IFAI. La frase que se acuñó y que circuló mucho en redes era: autonomía con atacabilidad es demagogia. O sea, autonomía con muchos agentes pudiendo impugnar las decisiones del IFAI, pues es demagogia, no hay potencia. Afortunadamente se corrigió en lo esencial. Lo que se votó en la Cámara de Diputados es un planteamiento que avanza nuestra legislación en materia de transparencia, fortalece las facultades del IFAI y los temas más importantes presentes en la minuta permanecen. Abrimos nuestra conversación sobre la reforma en materia de transparencia, presentando a las y los invitados. Les doy las gracias. Nos acompañan en Espiral. Como es tradición en el programa, les pido que ustedes mismos se presenten. Jacqueline Pechar, que no necesita presentación, le pido que lo haga. Muchas gracias. Soy Jacqueline Pechar, soy comisionada del IFAI. Pues yo empecé en asuntos de transparencia con la transición a la democracia. Soy de una generación que apostó a la transición a la democracia y aunque inicialmente tuvo que ver con asuntos electorales, pues el siguiente escalón era justamente el de acceder a la información pública. A mí me llama mucho la atención en tu currícula, Jacqueline, cómo el prestigio adquirido en el IFE, porque aquel consejo donde participaste, la mayoría salieron con un gran respeto público. Luego fue trasladado al IFAI porque por lo menos 2 de aquellos consejeros
fueron a parar como comisionados. Y tu papel en ese sentido ha sido muy interesante porque el prestigio de la institución acabó ayudando a fundar otra. Y desde esa perspectiva, hoy te voy a preguntar mucho cómo continúa el prestigio de esa institución en los tiempos que vienen, porque no se ve fácil la cosa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Lourdes, bienvenida. Bueno, pues yo soy Lourdes Morales, soy directora de la Red por la Rendición de Cuentas, un espacio en el cual participan 70 instituciones públicas, académicas y organizaciones de la sociedad civil. Y pues yo siempre he estado en ese punto en el que se une la academia y la sociedad civil. Y aprovecho este espacio para hacer una invitación, ahora que mencionabas la preocupación que hay por cómo combatir la corrupción, a un seminario que organizamos este próximo lunes, que se llama Combate a la Corrupción, Balance para una Propuesta. Pueden consultar el programa en www.rendiciondecuentas.org. ¿Está abierto para todo el mundo, Lourdes? Está abierto para todo el mundo. Y iba a ser un seminario en un tono muy crítico y muy sombrío, pero gracias a lo que sucedió la semana pasada, creo que va a ser un seminario muy alentador. Bueno, a ver, estamos a platicar despacio contigo y que nos cuentes la telenovela de la semana pasada, porque pues, en efecto, de pronto nos amanecimos con que había una contrarreforma que acaba de aprobarse en comisiones en la Cámara de Diputados, y la Red por la Rendición de Cuentas justamente dio una batalla muy impresionante que a mí me convence de cómo cuando los ciudadanos estamos organizados frente a un tema, las arbitrariedades no pasan, punto. Pero lo dejo para dentro de un momento. Lourdes, bienvenida. Tomo nota de la invitación y quien quiera estar es abierto al público. Entonces, este seminario el próximo lunes. Sí, gracias. Muchas gracias. Benjamín, bienvenido. Gracias. De nuevo, Espiral. Qué gusto tenerte. Muchas gracias. Yo soy Benjamín Fuentes. Trabajo en la Auditoría Superior de la Federación. Soy el secretario técnico del auditor. Tengo ya ahí 12 años. Y bueno, me resulta muy interesante el tema del programa, sobre todo desde la perspectiva de un órgano fiscalizador que en realidad tiene similitudes en cuanto al trabajo del órgano de transparencia. A mí me tocó iniciar la etapa primera de la Auditoría Superior de la Federación y he sido testigo de cómo se ha ido fortaleciendo. Aún hay cosas por hacer, pero los símbolos que se han dado en cuanto a realmente fortalecer el órgano de transparencia nacional, pues es aliciente para nosotros. Benjamín, construimos instituciones distintas que no han acabado de conectar. Yo hoy quisiera que me ayudes a entender cómo este sistema de combate a la corrupción no solamente pasa por el IFAI, sino también por la auditoría y los órganos de control, porque sí hay conjunto de inversiones que ha hecho el país que todavía no alcanzan a conectar. Y va a ser bien interesante oír la voz de la auditoría, sobre todo a la luz de lo que está ocurriendo con la legislación en materia de transparencia, ver dónde conecta con las actividades de ustedes. Juan, bienvenido, qué bueno que ocupes tu silla de nuevo, me hace muy feliz tenerte aquí. Gracias, Ricardo. Yo soy Juan Pardinas, soy director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, del IMCO, y pues mi biografía como mexicano la puedo dividir en momentos dramáticos de falta de opacidad en la vida pública del país. La primera vez que voté en una elección presidencial en 1988, nunca se conocieron cerca del 20% de los resultados de esa elección presidencial, ¿no? Somos de la misma generación ahora que lo dices. Me da gusto. Cuando se cayó el sistema, ¿no? Cuando se cayó y nunca supimos qué pasó con ese 20% de los votos. Salgo de la universidad, viene una de las peores crisis financieras en México en 1994, que los mexicanos no teníamos acceso a información periódica sobre el monto de las reservas del Banco de México, todavía se podía utilizar como una especie de secreto de Estado. Me tocó sufrir como chilango el terremoto de la Ciudad de México, donde nunca el gobierno dio una cifra oficial de muertos. Y en otros episodios, ya esos no me tocaron, pero dramáticos de la vida del país, la matanza de Tlatelolco en 1968, no hay una cifra exacta que nos pueda aproximar a una verdad histórica de qué fue lo que pasó en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Ante estos episodios de falta de información, de opacidad de gobierno, pues ha sido una de las causas que han animado mi vida profesional. Déjenme abrir con un dato que mencionaba sobre el Latinobarómetro en mi introducción. Va a parecer obvia la pregunta, pero vale la pena que sea nuestro punto de partida. ¿Ustedes tienen idea por qué el mexicano, las mexicanas están muy preocupados
con respecto a la corrupción, ubicándolo en el principal reclamo que le hacen a la democracia mexicana? Sí, porque ¿a qué hora se nos colocó corrupción como un tema tan importante? Aquí tú seguiste Encuestas de Valores mucho tiempo. Yo me acuerdo que ocupaba el lugar 7, el lugar 8, y de pronto ya el último lustro es el principal reclamo. Mucha gente me diría, es obvio, pero yo quisiera que me ayudaran a hacer explícito lo que será obvio. Pues yo creo que tiene que ver con efectivamente los avances que ha tenido nuestro país en cuanto a acceso a la información pública. Es decir, la información pública quizá ha hecho mucho más evidente cómo hay zonas que efectivamente están copadas por la corrupción y que efectivamente la visibilidad ha hecho que sean como mucho más agresivas, si quieres, o mucho más atentadoras, digamos, frente a la tranquilidad del ciudadano o las expectativas de mejoría. Entonces creo que es como un costo frente a tener mayor información, que el ciudadano accede a esos espacios de mayor visibilidad de la corrupción o de los malos manejos de las distintas responsabilidades públicas. Sí, yo coincido, yo creo que tiene que ver con un ciudadano más informado, y evidentemente un ciudadano más informado forma sus percepciones, sus expectativas de manera distinta. Yo creo que esta preocupación de la corrupción tiene mucho que ver con la persistencia de tener una percepción negativa respecto a lo que pasa en el sector público. Se puede debatir si las percepciones, y que al final de cuentas son las que marcan los índices de corrupción, que están determinados por diferentes instituciones, si realmente son un buen indicador o no. Yo, por ejemplo, estaba viendo el lugar que ocupaba España, por ejemplo, en el 2007 y 2008. Como ocupaba el lugar 25 y 26 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Y de repente uno lee en la prensa que se está cuantificando el costo de la corrupción en España miles de millones de euros. Entonces, ¿la percepción estaba equivocada? Claro. Pero a ver, déjame seguir el hilo de lo que dice Jacqueline. La propia pluralidad política, las libertades ganadas, sobre todo la de la prensa, la construcción de contrapesos, hicieron que tuviéramos más información. Y eso nos generó una mayor conciencia en materia de corrupción. Esa sería la secuencia. Y menor tolerancia. Y menor tolerancia. Porque antes incluso se consideraba que la corrupción era una especie de elemento funcional, ¿no?, a la vida pública. Es decir, pues tú pagabas una multita aquí y entonces pues se agilizaba el sistema. Hoy somos mucho más... Déjame provocar. La democracia hizo más obscena la corrupción. Déjame provocar. Está muy bien fraseado. Pero quiere decir que a mayor ejercicio de la transparencia, mayor enojo con la corrupción. Y sin embargo, no hemos llegado al punto donde aceptemos que esa transparencia nos está ya produciendo disminución de la corrupción. Perdón, pero nada más en este tema de percepciones. ¿En qué momento la transparencia se nos puede volver en serio una herramienta que mitigue, que desvanezca estos enclaves de corrupción a los que hacía referencia Jacqueline? Creo que ahí hay una palabra clave, que es impunidad. Yo, siguiendo casos de corrupción en España, por ejemplo, que mencionaba Benjamín, la diferencia central no es que los españoles sean menos corruptos que nosotros, es que los casos de mayor visibilidad de corrupción acaban en la cárcel. Aquí la cárcel más bien es una excepción que una regla para los casos más obscenos a los que se enfrenta la sociedad mexicana. Es un hotel para corruptos pobres. No, o con mala fortuna política, como el Bester Gordillo. Pero vemos que Carlos Romero de Champs pues, está como muy tranquilo, sentado en sus reales, y pues me imagino que con los mismos argumentos y evidencias públicas con la que se llevó un caso contra el Bester, pues se podría plantear un caso contra el líder del sindicato de petróleos. La historia de la red a la que representas es la conjunción de esfuerzos para combatir la impunidad, para construir un sistema de rendición de cuentas. Te pido que ahora me ayudes a ligar estos tres temas. Hablamos de corrupción, transparencia para combatirla y rendición de cuentas. Tema que ha llegado más tarde a nuestro léxico. ¿No? Transparencia lleva un rato, democracia mucho más. Rendición de cuentas es muy reciente. ¿Qué hace esta red a la que tú perteneces,
en materia de rendición de cuentas? Pues esta red lo que está tratando de hacer desde hace 1 año y medio que nació públicamente es articular propuestas para que haya un sistema de rendición de cuentas en México. Muchas veces pensamos que con transparencia ya se combate la corrupción. Lanzas el reflector sobre Drácula y se desintegra. Y pues no, o sea, es un elemento primordial, es uno de los pilares fundamentales, pero no basta con transparencia para combatir la corrupción. Pero sí, cuando funciona, ejerce un efecto de legitimidad y de autocontención de los funcionarios. Ahora que hacías esa pregunta de por qué la corrupción es una de las inquietudes principales de los mexicanos, pues yo creo que porque atraviesa todos los niveles de la vida de nuestro país. Entonces, la corrupción está no solo en la vida cotidiana, sino en el funcionamiento de las instituciones, en las reformas que ahorita se están discutiendo, no solo la reforma de transparencia, sino todas las demás. Y entonces no podemos partir del supuesto de que las instituciones funcionan bien ahorita si no atendemos a este problema de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Ahora, a ver, déjame nada más si lo ligo. Rendición de cuentas implica que haya consecuencias. Que haya La castigo. transparencia es lo que arroja la evidencia de impunidad, pero rendición de cuentas lleva al asunto de consecuencias. Si no hay sanción, no hay rendición de cuentas. Perdón, Ricardo, tú mencionabas, ¿hasta cuándo podrían cambiar las percepciones de la gente, aceptando que ha habido un cambio y que ha habido avances respecto a la rendición de cuentas en general, órganos como la auditoría, como el IFAI? Yo creo que es bastante complicado, yo creo que es un problema de largo aliento, largo plazo. Alguna vez el auditor Juan Manuel Portal escribió un artículo diciendo que las percepciones de corrupción eran muy parecidas a las expectativas de la inflación. Es decir, si yo produzco lápices y espero que vayan a subir los precios, subo mi lápiz porque mis insumos seguramente van a subir. Entonces, las expectativas van generando inflación. En este mismo caso, las percepciones de corrupción... ver la corrupción en el otro me puede hacer más corrupto a mí incluso. Puede generar un poquito la misma imagen de que, bueno, es hasta cierto punto algo común. Entonces, ¿cómo se combate con esta percepción? Evidentemente, desde mi punto de vista, uno de los primeros pasos es generar instituciones que para los ojos de los ciudadanos sean neutrales. Ahora, no hay caso reciente en México que no sea juzgado por las personas, y lamentablemente me incluyo en ocasiones, con sospecha, ¿no? En fin, la condonación en el tema Raúl Salinas de Gortari. Le devolvieron sus bienes, la salida de Caro Quintero, el tema Romero de Champs, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Es decir, me voy en los temas de este año. Todos están mirados a la luz de un asunto de corrupción. ¿Cómo le puede hacer el Estado mexicano? Se los planteo así antes de irme a corte y los dejo con la pregunta sembrada. Pues para empezar a construir casos que justamente demuestren lo contrario. Y aquí los dejo. Si no estoy hablando de una cacería de brujas, pero algo tendría que ocurrir para mejorar las expectativas a las que hacía referencia Benjamín. Voy a corte y regresamos. Las modificaciones que ha realizado la Cámara de Diputados representan una regresión vergonzante y vergonzosa para el Congreso de la Unión. Les expresé a mis compañeros y compañeras diputadas que participaron de esta decisión que me parecía que habían tomado una decisión que no era la adecuada, que lo mejor era haber votado en contra por las reservas mismas de estos artículos que modifican partes sustantivas de lo que va del Senado a la Cámara de Diputados. Se le pide, por ejemplo, a Petróleos Mexicanos que diga cuánto le diste al sindicato. Y dice, pues voy a tener que decirlo porque soy sujeto obligado, pero el sindicato se ampara. Dice, no les digas cuánto nos diste. Yo creo que hay un enemigo importante de la transparencia. Cuando de pronto ciertos gobernadores dicen eso no se puede decir y presionan a sus órganos locales de transparencia para que no se dé información, ahí tenemos a un enemigo de la transparencia.
cuando de pronto ciertas autoridades se niegan a dar la información porque no quieren darla sin ninguna justificación y sin ningún argumento, ahí tenemos a otro enemigo de la transparencia, y ahí localizo prácticamente a 3 de ellos. ¿Partidos políticos? Yo creo que hay muchos líderes que no quisieran que esto fuera tan transparente. Muchos de los gobernadores no quieren que el IFAI pueda traer sus asuntos. Y en muchos casos, lo he dicho no una, sino muchas veces, en algunos gobiernos de las entidades federativas se han consolidado señoríos feudales, donde el gobernador dice quién sí y quién no, y donde el gobernador nombra y remueve a los encargados de la transparencia. Me parece que sería muy sano que el IFAI pudiera traer ciertos casos y decir al gobernador, tu órgano dijo que no, pero nosotros IFAI decimos que sí, e infórmanos esto ahora, cuándo, cómo y dónde. Entiendo que la reforma es necesaria. Además, si esto no existiera, ¿por qué le temen tanto a la reforma constitucional? Estamos de vuelta en Espiral hablando de reforma en transparencia, y aquí Benjamín Fuentes nos dejó sembrado un tema interesante, lo que él llamaba, bueno, déjame llamarla así, la teoría portal. Es decir, la corrupción es como la inflación, se mueve por expectativas. Si yo tengo expectativa de que el otro vaya a ser corrupto, entonces me genero yo mismo condiciones para corromperme y para mantener la impunidad. Lo contrario, entonces también sería cierto. Si se generan expectativas de que el Estado puede enfrentar la impunidad, entonces la corrupción empieza a disminuir. Y les preguntaba cómo hacerle para generar esas expectativas, porque yo nada más leo los periódicos y veo expectativas para la corrupción, pero no para lo contrario. Yo te diría que desde mi punto de vista son 2 cosas. Nosotros evidentemente le damos seguimiento a todos los casos que suenen a corrupción, posibles áreas de riesgo, y nos damos cuenta de que muchas veces el tema de la corrupción, bueno, se politiza. Eso ante los ojos del ciudadano distorsiona un poco el verdadero sentido de combatir la corrupción, porque platicábamos aquí, en realidad se puede volver algo selectivo. Ciertos casos hay que tocarlos, y se genera todo un show sobre ciertos casos, pero en realidad en términos del sistema no está pasando nada. Esa es una. Y la otra es lo que también comentaba hace un momento, la importancia de generar instituciones que a los ojos del ciudadano parezcan neutrales en tareas vinculadas con rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que hay algo más que la mera percepción. Y la percepción sí efectivamente tiene que ver con experiencias muy inmediatas, ¿no? Es decir, vividas por los ciudadanos, pero también lo que tiene que ver con la corrupción en las altas esferas públicas, ¿no? Y sí creo que lo que hay es una falta de sistema para combatir efectivamente esos casos de corrupción, digamos, en el día a día de la calle, y la corrupción grande, sobre la cual efectivamente hay actos en donde en algunos casos se combate, en otros no, es totalmente selectivo, parece como políticamente orientado. Entonces, si no hay un sistema, digamos, un sistema de justicia que sea efectivamente capaz de, hay un caso, se combate y se castiga. A ver, una manera de crear expectativas buenas ha sido construir instituciones. Se crea la Auditoría Superior de la Federación, se crea el IFAI. Y entonces empezamos a ver que hay ánimo de la autoridad para amarrarse a sí misma las manos, a los de ahora y a los que vienen. Pero también hemos visto lo contrario. Yo sí quisiera que me contaran un poco qué pasó en la Cámara de Diputados. Si tenemos una iniciativa de ley en materia de transparencia que en esencia lo que quiere es darle autonomía al IFAI, justamente una institución neutral y con prestigio, y darle fuerza, músculo para que cumpla con su labor. Sale del Senado una minuta aceptable, justamente en este rumbo, que a muchos nos tranquiliza porque genera expectativa de que va a bajar la impunidad. Y de pronto en Cámara de Diputados se aprueba una minuta donde se revierten cosas fundamentales. Antes de contar cómo se soluciona el problema, cuéntenme ¿qué pasó y por qué pasó esto en Cámara de Diputados? Yo miré un poquito atrás. Recordemos que cuando el presidente Peña llegó al poder, hizo 3 grandes promesas que pues, nos dio bastante entusiasmo, por lo menos al interior de la red. Prometió que se iba a crear una comisión anticorrupción, prometió que se iban a hacer avances en transparencia a través de una reforma constitucional y prometió que se iba a monitorear la publicidad oficial. Y ahí vamos a llegar al primer informe de gobierno sin que ninguna de las 3 hubieran avanzado.
En diciembre concluyó un proceso de consulta muy interesante por parte del Senado, en donde tomaron las opiniones de instituciones públicas, de académicos, de la sociedad civil, e hicieron una extraordinaria minuta, en donde venían avances sustantivos en materia de transparencia. Pasa el tiempo, rezagan el debate y justo en el ruido mediático de la reforma energética, de la ley de educación, en el más completo sigilo, porque obtener la información Opazmente. Sí. Era bien difícil obtener la información por pedacitos en los medios, por filtraciones nos enteramos que aprueban una cosa en la cual no solo frenan la consolidación del IFAI como institución autónoma, sino que además aprueban retrocesos, francos retrocesos en transparencia, siendo que los partidos políticos ya no iban a ser Juan, tú tienes un olfato fino para estas cosas. ¿Por qué? ¿O quién? Gracias por sobreestimar mi olfato fino. Yo lo que vi fue una torpeza monumental por parte de diputados. Porque no son diputados torpes los que empujaron esto. No, pero no, hasta la gente inteligente comete torpezas. Porque lo que mandó el Senado, coincido plenamente con Lourdes, no fue una iniciativa aceptable. Fue una iniciativa extraordinaria, fue una consolidación de un proceso de una década de construcción de instituciones de transparencia en México, poniendo al país y al IFAI en la siguiente etapa, transparencia del siglo XXI. Y en el contexto de un país federal, con los retos que tenemos de opacidad a nivel de estados y municipios, era un proceso de construcción institucional, una respuesta institucional a una necesidad clave del país, que es transparentar los niveles de gobierno. ¿Y a los diputados les dio torpe envidia? No, yo creo que... No, ¿O se les ocurrió que mejor mandaban No, para después? Yo creo que hay intereses que se veían afectados directamente por un IFAI con capacidad de intervenir a nivel de estados y municipios, que estaba dentro de la ley que la minuta aprobada por los diputados, pero a la hora de entorpecer todo el diseño institucional, lo que iba a ocurrir es que el IFAI iba a quedar igual, ¿no? que ha sido una institución que ha sido punta de lanza, pero desgraciadamente el tema de la transparencia no ha permeado de igual forma en las instituciones federales que en las instituciones locales. Esto sí lo iba a permitir. ¿Quiénes eran los más afectados? Los gobernadores estatales. Y mi intuición, sin tener evidencia al respecto, es que la minuta que sale de las comisiones de diputados atendía los intereses de gobiernos estatales que quieren permanecer en la opacidad. Le quería poner al IFAI arriba a otra institución, la Suprema Corte. Querían que gente como tú, que ha probado la eficiencia allá adentro, la reputación, decía hace un momento, no podía entrar porque querían abogados en su mayoría. Querían que los partidos dejaran de ser sujetos obligados y por lo tanto sujetos de transparencia. En fin, y luego querían que se pudiera reservar la información por un enorme catálogo de asuntos, más uno más raro que el otro, y finalmente que mucha gente pudiera, muchos actores, la Procuraduría General de la República, la Consejería Jurídica, podían impugnar. Es decir, era todo para bloquear. ¿Cómo se leyó esto desde el grupo de comisionados del IFAI? Bueno, yo puedo decir cómo lo leí yo. Yo creo que más que torpezas, que sí creo que haya torpezas, digamos torpezas incluso por el momento en el que se discutió, que fue en el periodo extraordinario, pero sí creo que lo que había era enormes resistencias de muy diversos actores políticos. Y ahí creo que a pesar del discurso de varios partidos en el sentido de que en favor de la transparencia, porque es políticamente correcto, en la votación en las Comisiones Unidas de Cámara de Diputados se vio claramente que todos los partidos tenían... Todos. A ninguno lo podemos... resistencias frente a la posibilidad de que un órgano tuviera la fortaleza como para vigilarlos en el Congreso, en los partidos políticos, en sindicatos, etcétera. Entonces sí creo que fue una cuestión como, si me permiten, como medio de corporativización alrededor del temor no confesado de tener un órgano. Ahora, hay que recordar que el PRI, en coalición con el Partido Verde, ya había hecho reservas. Sí. Ya había hecho reservas en la discusión. Reservas que también significaban... Pero no votadas por los demás. Pero luego convoca al resto de los partidos y se... Entonces, aquí los demás votan. Lo grave es que en esa corporativización de los partidos, el mayor costo político iba para el PRI. Y en la alianza con el Partido Verde, porque no nos dieron la información de cómo habían votado hasta después. Ahora, ¿triunfo de quién
que esa minuta aprobada en comisión está hoy en la basura. Reconvinieron los torpes. No, ahí ¿Qué radica pasó? A ver, explíquenme cómo. Esa minuta era una provocación a más de 10 años de trabajo de la sociedad civil mexicana. Y lo que fue una torpeza fue suponer que esa provocación iba a quedar impune. Porque hay muchísima gente que ha dedicado su vida justamente a construir instituciones de transparencia en el país. Y ese grupo de personas y organizaciones pues no se iba a quedar con los brazos cruzados y sentada viendo cómo estaban destruyendo el trabajo prácticamente de una generación de mexicanos. Los vi, los escuché, los leí en todos los medios. O sea, la red estaba en todos lados. Parecía más rápida y más ágil que el mejor de los pulpos. A ver, pero yo creo que el mérito es de varios. Claro. ¿Cómo se organizaron, Lourdes, para dar frente a esto? Pues yo creo que la red sirvió como referente porque ya teníamos unos consensos establecidos. La red había pedido desde el año pasado varias cosas que ya estaban en el dictamen del Senado. Ahorita no me pongo a desglosarlas. Y entonces, gracias a esa unión, pero también a los medios de comunicación que fueron fundamentales y a algunos senadores que ya habían comprendido este proceso de discusión. ¿Quiénes? Alejandro Encinas. Javier Corral. Y ahorita, Laura Rojas. Mario también. Delgado. Mario Delgado también. Se opusieron pues cuerpo. Hicieron una conferencia de prensa para avisar que ese dictamen así no iba a pasar. Entonces yo creo que se conjuntaron la labor de los medios de comunicación con la labor de instituciones. El IFAI sacó un desplegado con la labor de académicos, con la labor de organizaciones sociales. ¿Se elevó mucho el costo para aprobar esa minuta? Sí, ahora, a mí más que entrar en el detalle de qué pasó, porque la verdad no conozco y aparte la posición que tengo, pues evidentemente me margina de estar opinando sobre esos temas. A mí lo que me parece interesante es al final de cuentas, que se puede percibir un contrapeso que viene de una organización que conjunta varias instituciones y que al final de cuentas hizo que cambiara la decisión que se estaba tomando respecto al futuro de una institución importante. Perdón que les haga la broma, lo lograron sin bloquear el Congreso. O sea, hay otras maneras de mover a los diputados y a los senadores sin bloquear el Congreso. Y perdón que insista, es decir, cabildeo en corto, los argumentos. Pues yo recuerdo, y Juan estaba presente en una reunión donde había varias organizaciones. La receta, ¿no? Cada que vaya a cometerse una arbitrariedad de este tipo, ¿qué hay que hacer para conjurarla? Es que hay que decirlo, en ese momento en el que se estuvo discutiendo, realmente afinamos estrategias a través de una conferencia que hubo del Colectivo por la Transparencia, de un discurso unificado. Teníamos detectado qué era lo que no queríamos que pasara, aunque nuestra reacción, insisto, era base de filtraciones. No deja de ser paradójico que una reforma en transparencia nos estemos enterando de las consecuencias por filtraciones en medios. O sea, el Congreso los diputados fueron totalmente opacos en esta discusión y eso contrastó mucho con el proceso que ya se había llevado en el Senado. O sea, si nosotros ya vimos como organización que se pueden hacer las cosas de manera abierta, consultiva, ordenada y con un buen resultado, pues esto sí contrastó fuertemente. Y ahí nada más se afinaron estrategias, pero había unanimidad en la reacción y en la oposición a este dictamen. Y coordinación de salir juntos, ¿no? Eso también. Y nada más definir voces. ¿Quiénes iban a ser los voceros de un frente común? Pero además las coincidencias, porque, digamos, todos los organismos de transparencia también estábamos en el mismo sentido y creo que la coyuntura de haber sido un periodo extraordinario que es un segundo periodo extraordinario. El primero se había prometido lo de la transparencia. Es decir, es que esto es algo que ya estaba en la agenda desde hace rato y, por lo tanto, sí estábamos mucho más alertas de lo que podía suceder a pesar de la opacidad con la que se manejó, ¿no? Ahora, esa minuta votada en Cámara de Diputados se va a la basura, se recupera la del Senado y, sin embargo, en esa del Senado hay una modificación y es que sí se pueden recurrir las opiniones, las soluciones del IFAI en materia de seguridad nacional por la Consejería Jurídica de la Presidencia. He oído voces que están muy enojados porque eso sí quedó de esta minuta rara. Todo lo demás entiendo que salió. Yo quisiera que ponderaran aquí qué tan grave es lo que se quedó y si eso, ahora que regresa a senadores, puede generar algún conflicto o no. Me voy a corte y me dan el final de este capítulo. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral.
no podemos destruir parte de este edificio que hemos construido al remover a todo el consejo del IFAI. Nos ha costado mucho trabajo construir el IFAI, como que ahora nos lo repartamos como si fuera botín político, como cuotas entre los distintos partidos políticos. Eso no puede ser. El IFAI es una institución que costó mucho trabajo construir, una institución sólida, una institución con resultados, y hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Creo que los diputados operaron por propias convicciones, pero también porque les tiraron línea. Cuando llegó a Cámara de Diputados, quienes en un inicio la promovieron se dieron cuenta que estaba llegando demasiado lejos, que la reforma iba en serio, y quisieron descremarla, quitarle sus partes más, más esenciales, más fundamentales, y debilitar al IFAI, ¿no? Veo a un IFAI demasiado poderoso y quisieron acotarlo. Yo creo que hay muchas personas que no están convencidas de la transparencia en la administración pública, en el gobierno federal en este caso. Estoy también convencida que hay muchos gobiernos estatales que ven en la transparencia pues definitivamente un estrechamiento de su margen de maniobra. Es un mecanismo de control. La transparencia es un mecanismo de control de los actos de autoridad, de los actos de los gobiernos por parte de los ciudadanos. Tenemos muy pocos, tenemos el voto, que le ejercemos con mucha distancia, ¿no? Y que por supuesto es potente. Pero ¿qué tenemos en los intermedios? Pues tenemos el derecho de acceso a la información. La transparencia detona los procesos de rendición de cuentas. Es un mecanismo con el que cuenta el ciudadano para hacer control del poder. Y no tenemos muchos. Entonces es fundamental fortalecer y salvaguardar este. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la reforma en materia de transparencia. Y bueno, les pido nada más que cierren el último capítulo. La minuta mala, el colesterol malo se fue a la basura y ahora hay una minuta que recupera casi en sus términos lo que mandara el Senado a la Cámara de Diputados, pero con un añadido, que yo he escuchado críticas fuertes frente a él. Jacqueline, a ti te tocó, cuando estabas como presidenta comisionada del IFAI, que hubiera intención del secretario Gómez Montt, recuerdo, de colocarle al IFAI una última instancia, porque hoy las decisiones del IFAI son definitivas, no se pueden recurrir, sobre todo por parte de la autoridad. La autoridad de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, no puede recurrir esas decisiones. Y te querían ponerle al IFAI, al Tribunal, si no recuerdo mal, de Justicia Fiscal y Administrativa. Decía, no es posible que el IFAI sea la última instancia. Regresó, como diría el refrán, la burra al trigo. Otra vez querían poner una última instancia y sí se logró, nada más que ahora no es el Tribunal, sino la Suprema Corte de Justicia. Ayúdame a entender qué tan bueno es esto, que haya otra instancia por encima del IFAI, que sea la Suprema Corte de Justicia y que sea para el tema de seguridad nacional. Creo que el problema no era que la Suprema Corte de Justicia pudiera revisar las resoluciones del IFAI, sino era qué era lo que podía desatar que la Suprema Corte actuara. Digamos, la Suprema Corte es sin duda el Tribunal Supremo de este país. Entonces, el problema aquí era que dejaba en manos de 4 titulares de entidades y dependencias. Eran PGR. El procurador, el titular de la Comisión de Derechos Humanos, el gobernador del Banco de México, ¿y quién nos falta? Y el consejero jurídico. Y sistema de administración tributaria también. El SAT. No, el SAT no. No, en la contrarreforma. No, el SAT no, eran esos 4. Pero todos ellos 4 podían interponer un recurso de revisión, o sea, una impugnación muy ágil, a partir de que hubiera violaciones o afectaciones a la estabilidad económica, Defíneme lo que quiera decir eso, ¿no? Necesitaríamos como 3 programas. Alguna vez la deuda de Coahuila se consideró por Hacienda que dar la deuda de Coahuila era afectar la estabilidad económica. Las facturas a los medios de comunicación no se han entregado con ese pretexto. Se nos cae el tipo de El problema cambios. era dejar en 4 titulares la interpretación de que afectaba estabilidad económica, seguridad nacional y afectación a derechos humanos. ¿Sí? Bueno, entonces esos 3, la afectación a derechos humanos, pues nadie podría estar en contra, ¿no? Pero
nosotros hemos tenido solo un caso, el caso del SAT, en donde eso se discutió, ¿no? La ponderación entre el derecho de los particulares a que no se supiera. Los 4 actores podían interponer recurso de revisión por estos 3 temas muy vastos. Exactamente. Y solamente quedó que lo puede hacer el consejero jurídico solo en materia de seguridad nacional. O sea, ya no el procurador. Entonces, está muy acotado, y lo que te puedo decir es que en 10 años del IFAI no hemos tenido ningún asunto de seguridad nacional que haya sido controversial, que haya ni siquiera controversial. ¿Tú no lo ves dañino? Yo lo veo como algo, para mí es casi innecesario, porque creo que además sería muy costoso para alguien que le pidiera al consejero jurídico que fuera a la Corte por un asunto de seguridad nacional, digamos, de afectación a la seguridad nacional, cuando en toda la historia de 10 años de transparencia no hemos tenido ningún caso controversial. Malena Morera, de una organización justamente dedicada a observar temas de seguridad de policía, le solicitó a un Estado, no recuerdo la cuál, cómo había utilizado los recursos para las botas de los policías, para los chalecos y algún otro equipo. Yo vi la respuesta que decía, no podemos darle esa información porque por una regla matemática que se conoce como regla de 3, ¿podría usted conocer cuántos efectivos hay en las fuerzas públicas de nuestra entidad? Y eso afecta a la seguridad de nuestro Estado. Sí es fácil que esto fue un organismo. Sí, pero a ver que llegue al órgano de transparencia, a ver si el órgano de transparencia va a avalar eso. Casos así hemos tenido. Oye, a ver, quiero saber cuánto se gastó el 1 de diciembre por parte de Presidencia. Ay, no te lo puedo dar porque esto podría afectar la seguridad. Oiga, no. Bueno, pues ¿saben qué? Pues no, esto no afecta nada. Hay que imaginarnos el escenario del presidente de la República pidiéndole a su consejero jurídico que interponga ante la Corte una apelación a una decisión del IFAI. Tiene que ser una cosa muy gorda, ¿no? Sí. Tendría que ser, ¿cuánto gastamos en la producción de armas químicas? Un instrumento de última instancia con un enorme costo político para el Poder Ejecutivo. ¿Qué implica? Que la reforma aprobada por diputados contiene avances fundamentales para la transparencia, y a mí sí me preocupa que algunos senadores vayan a salir con su domingo 7, que como ya les modificaron su reforma en este rubro, entonces no pasa nada. Perdón que les tome la votación. ¿Los 4 están de acuerdo con la minuta aprobada en diputados? Sí. Yo sin duda. Totalmente. La red está de acuerdo. No importa que el consejero jurídico pueda recurrir. El Senado, bueno, recordemos que la red no tiene voz, pero el consenso mayoritario es que, por supuesto que va y vamos a lo que sigue, ¿no? Porque dicho además, esto, viene el problema que Juan está planteando. Un senador que se ponga más papista que el Papa y que diga, por esta modificación, ahora que se vuelva a revisar el asunto, y esto nos manda para quién sabe qué periodo de sesión. Eso ya es volverlo a tirar a la basura, y ese senador le estaría prestando un enorme servicio a los Humbertos Moreira del futuro, que quisieran esconder la deuda, a los gobernadores que no van a querer transparentar su gasto en botas bajo el argumento ridículo de que con eso ya vamos a descubrir cuántos efectivos tiene su fuerza policial, porque con el nuevo diseño, el IFAI federal le podría decir, oye, este caso me interesa, es una solicitud de información a nivel de los estados, pero yo tengo capacidad de atraerla. Y la dinámica muy sana que se va a generar entre los institutos de transparencia a nivel de los estados y los gobernadores es que los colegas y equivalentes de cargo de Jacqueline a nivel de los estados le van a decir al gobernador, oiga, pues mire, la soltamos aquí o esto se va a ir al IFAI con mucho más ruido a nivel en la prensa nacional. Vamos soltando la información. ¿Cómo está la deuda? Mire, se endeudó usted mucho, mejor de una vez digamos de qué tamaño es para que no reviente. Esto va a salir tarde o temprano, nada más que le va a salir mucho más caro en cuanto a capital político tardarse. Además, yo agregaría algo adicional. Yo creo que se ha mal comprendido esta situación de la Consejería Jurídica, porque este dictamen sienta las bases para que haya criterios claros sobre qué información será reservada y cuál no. Sí, definir qué es seguridad nacional. Y se puede reservar la información. Porque yo no sabía que era asunto de seguridad nacional no saber cuántos policías hay en una entidad federativa. No. Al revés, me daría seguridad saber cuántos son. Ahora, a lo mejor si es de seguridad nacional, a lo mejor son muy pocos. Me pone a temblar. Bueno, viene el diablo de la operación.
Porque, bueno, pues una cosa, a mí ustedes lo saben muy bien, ¿no? Es un órgano como la Auditoría Superior de la Federación que tiene una protección legal importante, que está bien pertrechada en recursos humanos y materiales, pero haber montado un órgano de ese tamaño y con esa fuerza fue una cosa tardada, difícil, y en la operación se pudo haber perdido el esfuerzo. ¿Qué le diría la auditoría, digamos, después de su experiencia, al IFAI que viene, que va a tener que crecer mucho para estar a la altura de lo que la ley le va a pedir? Mira, yo en términos generales, lo que yo diría en cuanto a la operación es, una vez que tienes una institución con un marco legal suficientemente fuerte, algo que es muy importante es quién va a dirigir esa institución. Evidentemente, hemos hablado aquí de cómo se ha fortalecido el IFAI, esa gente como Jacqueline, al perfil. ¿Y cómo se ha debilitado a veces? A veces por también gente que no se parece a Jacqueline. Estoy de acuerdo. Pero lo importante es el perfil de quién va a dirigir la institución también, cómo va a ser electo, evidentemente. Y yo creo también que tenga la posibilidad y el blindaje en la práctica de ejercer su autonomía y evidentemente que los que van a dirigir la institución tengan independencia, porque a la hora de estar en día a día puede haber ciertas prácticas que aun cuando tengas una ley muy buena, puede estar impidiendo que el órgano esté actuando a plenitud, ¿no? Me quedan 2 preguntas y 5 minutos. La primera es para Juan, para Lourdes. ¿Qué perfiles para dirigir el IFAI que viene? La segunda para Jacqueline es ¿qué desafíos operativos alcanzas tú? A ver, y con eso cerramos la conversación. Les paso primero a ustedes. ¿Cómo hacer una buena selección? Porque ya nos dimos cuenta. Yo me acuerdo que en alguna época decía, los seres humanos no importan, lo que importa son las instituciones. ¿no? Sí importa. Y luego otros decían, lo único que importa son los seres humanos. Bueno, ya somos más modestos, las dos cosas importan. ¿Cómo hacer que esta institución bien trabajada, bien madurada, se vea acompañada por una buena selección de cabezas y no de individuos que puedan ser sometidos a presiones? Mientras no podamos descubrir el secreto genético para clonar a Jacqueline Pechard, ¿no? Nada más lo que se genera a tu alrededor. A mí sí me gustaría ver, no necesariamente integrado completamente, pero sí gente de sociedad civil que lleva mucho tiempo en esto. O sea, gente como Mauricio Merino, la propia Lourdes, igual no le va a gustar que la esté aquí yo, pero a mí me daría mucha tranquilidad que por lo menos algunos de los lugares que se van a abrir, pues representen a gente que lleva dando su carrera y dando la batalla desde hace muchos años en esto. Creo que Alonso Lujambio algún día me dijo, que a lo mejor no es cierto, Jackie, pero que el haber nombrado académicos dio una ventaja en aquel IFE primero, y era que le tenían que rendir cuentas a sus pares de sus distintas escuelas y que no podían quedar mal frente a la comunidad que los había apoyado primero. Tenían un prestigio. Tenían un prestigio y columna vertebral, que para este tipo de cargos se necesita, y no intereses políticos de, híjole, a ver cuál va a ser mi siguiente chamba y quedo bien con fulanito y menganita, porque después quién sabe qué va a haber. Te tienes que jugar tu carrera profesional en el cargo para construir una institución, y creo que, o sea, Jacqueline es un ejemplo de eso. Lourdes, para hechos, y queda prohibido ahora proponer a Juan, ¿eh? Sí. No, yo ya tengo chamba por un rato. No, quiero dejar claro en este espacio que esta la ganamos. Esta la ganamos. La de la ley. La de la ley. La de la reforma. La de la Ahora, reforma, y ojalá los ¿van a dar senadores... la batalla con los comisionados un poco? Sí, ahora, ese es un punto que siempre será conflictivo, y se quedó en este dictamen algo que nosotros aconsejamos que quitaran, y es el nombramiento del comisionado presidente por los propios comisionados que están ahí. Después del episodio que se vivió en el IFAI, pues creemos que este es un punto conflictivo. Bien. ¿Cuáles son los mejores perfiles? Pues gente que tenga experiencia probada, interés, y que no sea cuota de partido. ¿Van a vigilar ese proceso? Vamos a pedir vigilarlo, porque además ahora se aprobó también un comité ciudadano que va a acompañar, un consejo consultivo. Acompañar suena más bonito que vigilar. Acompañar las labores del IFAI. Y yo creo que ese consejo, para que no sea una representación sombra, también tiene que vigilarse la integración de este consejo. Y no es el desafío que le viene al IFAI. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo observas? Bueno, yo creo que sí es un desafío muy grande, pero a ver, lo importante es tener, si ya tenemos una buena reforma constitucional, viene la promulgación de una ley general que tiene que tener
los estándares básicos para todo el país y para todos los órganos públicos en materia de transparencia. Entonces, y después la ley federal, las leyes en los estados, es decir, nos viene un trabajo legislativo muy fuerte en donde es muy importante que podamos tener un marco semejante al que tenemos ahora, nada más que adecuado a la reforma constitucional, a la autonomía. Y creo que uno de los grandes desafíos para el IFAI es que el IFAI hace 2 años creció de manera significativa, prácticamente al doble, cuando se le dio ser garantía de otro derecho fundamental, que es la protección de los datos personales. Hoy se dice que el IFAI va a seguir teniendo esto, mientras que se decide qué va a hacerse con la protección de datos personales. Entonces, el IFAI tiene hoy, recién acaba de pasar por un proceso de reestructura muy fuerte, muy importante, que ha sido un reto, un desafío realmente para ver de qué manera manteníamos unido al IFAI frente a 2 derechos que a veces se dan prácticamente de cachetadas, ¿no? Uno, plena apertura, y la otra, plena confidencialidad. Entonces, creo que vamos a tener tiempos, y el IFAI tiene 10 años de, pues yo creo que sí, una buena institucionalidad, pero el reto es que sí tengamos todos los instrumentos jurídicos necesarios para que esto pueda ser una, digamos, una transición hacia un modelo mucho más robusto de transparencia y acceso a la información. Jacqueline, Benjamín, Juan Lourdes, muchas gracias por haberme Gracias acompañado. a ti. José, muchas gracias por habernos permitido entrar a su hogar, y simplemente me atrevería a cerrar diciendo que si bien en la sociedad civil hay voces que tienen legitimidad para dar esta batalla hacia adelante, a mí me tranquilizaría mucho que la experiencia aprobada también jugara en la construcción de la nueva institución. No podemos pagar una curva de aprendizaje muy alta en lo que viene. Este es un tema que le importa mucho a los mexicanos y puede ser en efecto lo que cambie nuestra expectativa frente a la corrupción y la impunidad. Nos vemos próximo miércoles aquí en 11 TV México.